Bueno, si os parece, vamos a continuar con el programa. No sé si queda mucha gente por entrar, porque vamos con un pelín de retraso. Entonces, bueno, vamos a iniciar, digamos, las charlas de cardiología intervencionista, que, bueno, pensamos que es un tema, como siempre, pues muy interesante. Y serían varios los temas que hubiéramos podido tocar. Pero bueno, hemos escogido 3 temas que pensamos que son a día de hoy de interés. Un primer tema que lo comentará el doctor Gustavo Jiménez, hemodinamista de aquí de nuestro hospital, y que es una línea que hemos abierto junto con el Departamento de Arritmias, dado que, bueno, ya sabéis que aquí los procedimientos de ablación de fibrilación auricular pues se hacen muchos y se hacen muy bien. Y como nos llevamos bien con ellos, pues miramos de satisfacer la necesidad de algunos pacientes que tenían además contraindicación para la toma de anticoagulantes. Y entonces, aprovechando esa eficacia y eficiencia que tienen ellos a la hora de hacer la ablación, pues con poco tiempo más en la mayoría de los casos, pues aprovechábamos y hemos procedido al cierre de la orejuela izquierda en el mismo procedimiento. Entonces, bueno, es un procedimiento que, como ahora os explicará el doctor Jiménez, pues cuando lo hacemos acto seguido de la ablación tiene algunas connotaciones que lo hacen un poco diferente a cuando se hace aisladamente, solo el cierre de la orejuela. Y pensamos que es una charla pues bastante interesante y en la que ya llevamos bastantes pacientes. Luego, seguidamente, tenemos aquí a mi izquierda al doctor Larman, que yo creo que, bueno, es uno de los hemodinamistas pues bueno, que más implantes de válvulas transcatéter ha hecho a nivel nacional y que, bueno, nos va a hablar de varias cosas interesantes. Una de ellas, a ver si nos puede responder a la pregunta de si ya podemos considerar el implante transcatéter de la válvula aórtica como el tratamiento de la estenosis aórtica sin tener que pensar más allá. Y nos hablará también un poco de bueno, como cada vez estamos implantando válvulas en pacientes más jóvenes, qué puede pasar cuando pasen los años y a lo mejor ese paciente pueda tener un problema con la válvula que hemos implantado. Y finalmente tenemos aquí al doctor Lluís Asmarats, que bueno, nos va a hablar de un tema también muy interesante y que yo creo que aquí con el grupo también de Sant Pau, con David, lo han trabajado muy bien, que a mí me gustó mucho un artículo que creo que es del 2018, que era muy didáctico respecto a, bueno, a la importancia que tiene en algunos momentos el tratamiento de la insuficiencia tricuspidea. Y un artículo muy didáctico en el que pues, explicabais todas las opciones terapéuticas que hay, cuándo puede ir mejor una que otra. Y es un tema que parece que ahora pues, está cogiendo pues, bastante velocidad. Y nada, aquí tengo al doctor David Arzamendi, que ya es conocido sobradamente por todos, que nos ayudará a conducir la sesión. Yo creo que sin más empezamos ya con las charlas y luego ya, pues si surgen preguntas, vamos aprovechando la dinámica un poco interactiva. Hola, buenos días a todos. Bueno, soy Gustavo Jiménez, soy cardiólogo intervencionista aquí de Centro Médico Tecnon y bueno, como dijo el doctor Carballo, pues bueno, aprovechando que este centro actualmente es referencia a nivel español y europeo, no solo por el número que me han comentado, alrededor de 500 al año, sino también por la calidad del procedimiento. En la ablación de fibrilación auricular, pues bueno, hemos hecho una combinación de los equipos para poder también ofrecer lo que es el cierre de la orejuela en el mismo procedimiento. Entonces, rápidamente, simplemente decir que a pesar de que se están insistiendo mucho en los factores de riesgo cardiovascular para disminuir la fibrilación auricular, su incidencia, lo normal sería que aumente bastante, ¿no? Y de hecho para los próximos años irá aumentando también con el envejecimiento de la población, que es algo que no se puede evitar. Entonces, por tanto, en los próximos años cada vez nos iremos encontrando más con pacientes con más edad, con fibrilación auricular, pero no nos olvidemos que esos pacientes, al tener más edad, también tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces, lo que comenté recién, alrededor del 1% de la población, entre 0.4 y 1%, tienen esta arritmia, que es la arritmia más común, y esto va aumentando a medida que aumenta la edad, incluso más del 8% en pacientes mayores de 80 años, y esto aumenta el riesgo de que estos pacientes puedan tener un ictus isquémico.
Y como podéis ver en la imagen, pues se ve que bueno, en el 90% de los casos estos ictus se generan en la orejuela izquierda, ¿no? Que es la zona donde se produce una éstasis sanguínea importante y se favorece la formación de trombo, como podemos ver aquí en la imagen. Actualmente, el uso de anticoagulantes orales es indicación 1A en pacientes con fibrilación auricular y con alto riesgo de isquemia, que se valora por los scores ya ampliamente conocidos, CHA2-2 y demás, que a partir de un score de 2 en varones y de 3 en mujeres ya se considera un nivel 1A para tomar anticoagulantes. La inversión en investigación en capital y en diferentes subgrupos de pacientes para estos diferentes anticoagulantes ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Entonces, de hecho, hay varios que bueno, son ampliamente conocidos por todos y que bueno, están todos con indicación 1A actual. Si bien el cierre de orejuela por guías todavía, pero esto seguramente va a cambiar muy pronto, está indicado en pacientes que tienen la fibrilación auricular, que tienen una contraindicación absoluta para el tratamiento anticoagulante. Entonces, bueno, también está en ese nivel de recomendación el cierre quirúrgico, ¿no? En pacientes con fibrilación auricular, alto riesgo de sangrado y que son sometidos también a una cirugía, por ejemplo. Entonces, en cuanto a la ablación de fibrilación auricular, como ya sabéis, es indicación 1A en pacientes con fibrilación auricular paroxística sintomática, a pesar del tratamiento médico. Y estos pacientes, me imagino que los cardiólogos clínicos, electrofisiólogos, medicina interna general, lo primero que preguntan cuando mandamos a un paciente a ablacionar es si van a dejar de tomar el anticoagulante, y esto no es así. Entonces, estos pacientes, si no tienen un CHA2 elevado y no tendrían indicación de tomar anticoagulantes, al menos deberían seguir por 8 semanas luego de la ablación. Y si tienen indicación por CHA2, deberían seguir una anticoagulación crónica, ¿no? Entonces, lo que comenté recién, no hay ningún estudio que haya demostrado que la ablación haya disminuido los eventos tromboembólicos comparando con la anticoagulación oral. Entonces, por tanto, hay que seguir la anticoagulación en estos pacientes y los que recomiendan las guías. Entonces, a partir de ahí, pues la indicación de cierre de orejuela surge en estos pacientes con fibrilación auricular, con alto riesgo isquémico y que, bueno, tienen una contraindicación para tomar anticoagulantes orales, ¿no? Entonces, siempre es muy importante recalcar, yo siempre al cierre de orejuela es un poco olvidada, pero hay que insistir mucho que tenemos esa posibilidad. No solo con cardiólogos, que sí que probablemente lo tienen más en cuenta, sino también con medicina interna, digestivo, neurología, con todos ellos que tengan muy presente que si el paciente sangra, hay posibilidades. Luego están los pacientes que no tienen una contraindicación absoluta de toma de anticoagulantes, pero que podrían ser pacientes que se rechazan tomar el anticoagulante oral o pacientes que se sospecha que no hay un buen cumplimiento. De estos pacientes se podría valorar esta indicación, es lo que dicen de momento las guías. Ahora, los pacientes que se oponen completamente a un tratamiento crónico, no se debería ofrecer esta posibilidad. Entonces, el procedimiento combinado con ablación, aquí ya en el año 2018 hay un grupo que describió un registro de 350 pacientes y que ya decían que era un procedimiento seguro, eficaz, y que, bueno, que se podía aprovechar la misma punción transeptal para hacer los dos procedimientos en una, ¿no? Entonces, aquí, como pueden ver, fue exitoso en 100% de los casos. El tiempo total de procedimiento fue 154 minutos, que se alargó un poco, y con bajas complicaciones en principio a los 30 días. Entonces, bueno, hay una disminución importante al cerrar la orejuela y hacer la ablación, tanto del riesgo isquémico como hemorrágico de estos pacientes. ¿Quién podría ser un candidato óptimo? Pues siempre tenerlo en cuenta en la consulta. Paciente con indicación de anticoagulación crónica por el score de CHA2 y que a veces nos olvidamos de calcular el Hasbled, ¿no? Que es un score que no mide el riesgo hemorrágico y que, bueno, a partir de 2, a partir de 3 ya se considera pacientes que podrían ser de un alto riesgo hemorrágico. Y obviamente pacientes con una hemorragia previa son candidatos para este procedimiento combinado. Voy a comentar un poquito lo que hacemos aquí. Un caso de procedimiento combinado, 81 años, un paciente con una miocardiopatía dilatada no isquémica, con varios episodios de fibrilación auricular, un episodio de sangrado previo, una hemorragia digestiva, un CHA2 de 5, un Hasbled de 4, un ecocardiograma con una FEBI del 30, la aurícula con moderada dilatación, ecocontraste espontáneo,
y con la orejuela izquierda dilatada, y bueno, pero sin trombo. Entonces, este es como un esquema un poquito de lo que hacemos, ¿vale? Hacemos un estudio previo con angio-TAC y ecocardio-transesofágica. Ahora comento, luego se hace una punción transeptal que ya va orientado al cierre de la orejuela. Luego se hace el procedimiento de ablación de venas pulmonares guiado por el sistema CARTO. Luego ellos mismos, los electrofisiólogos, dejan el catéter de ablación en la vena pulmonar superior izquierda. A partir de ahí subimos una guía que ya nos permite subir a nosotros un introductor con un pigtail para hacer medidas de la orejuela que correlacionamos con la ecografía y el TAC. Y ya luego hacemos una elección del dispositivo, que en la mayoría de los casos aquí en el centro estamos usando el dispositivo Lambre, que es un sistema lóbulo-disco, que ahora voy a explicar, es una técnica modificada. Entonces, se hace el estudio previo. En este caso, el paciente tenía, como pueden ver a la izquierda, un ostium de 33 por 29 y una Landinson de 23 más o menos. Esto sería la ecografía transesofágica, tanto normal como 3D. Luego también se realiza un TAC, y este TAC, la posibilidad que tenemos es que al hacer fusión antes de la ablación por CARTO nos permite ya tener una imagen muy buena de tanto la morfología, el ostium y la Landinson, ¿no? Esto es la imagen que tenemos a través del sistema CARTO y que nos permite pues, saber bien un poquito a qué nos enfrentamos. En este caso, la orejuela, pues son estas medidas, tiene una morfología de cactus. Y aquí ya empieza. Bueno, el procedimiento aquí siempre se hace con anestesia general, guiado por ecocardio transesofágica y la punción inferoposterior. Luego, posteriormente, los compañeros hacen la ablación de la fibrilación auricular de venas pulmonares con radiofrecuencia. En este caso, un tiempo de escopia de 196 segundos y un tiempo de procedimiento de 68 minutos. Luego, con esta imagen, que es una visión posterior de la aurícula izquierda, nos dejan el catéter ya puesto en la vena pulmonar superior izquierda, que no hace falta ni hacer. Entonces ya directamente nosotros ahí pasamos, entra el equipo de hemodinámica, ponemos un catéter, una guía extra rígida y subimos nuestro introductor y para ya hacer medidas en el pigtail. En el vídeo de la derecha ya tenemos el introductor en la orejuela izquierda. Aquí, a partir de aquí, pues hacemos medidas en angiografía, en las proyecciones habituales de cierre de orejuela. Nos sale 21 por 23, siempre en la angiografía sale un poquito menos. Y elegimos el dispositivo según un poquito lo que voy a hablar, un poquito de la técnica modificada y en especial para este dispositivo, que no sobredimensionamos mucho lo que sería la zona de aterrizaje o landing zone. Hacemos el implante, ¿vale? Que según una técnica modificada para la liberación completa de la umbrela. Aquí, lo siento, está lleno de cables, pero ese es probablemente uno de los problemas de trabajar con electrofisiólogos, ¿no? Que está todo lleno de cables, pero bueno, se puede ver. Entonces, hacemos un deployamiento por la mitad de la umbrela, luego avanzamos todo el catéter y eso nos permite que la umbrela se despliegue completamente. Entonces, este dispositivo, y también otros, pero este en particular, son de lóbulo disco, tienen unos ganchos para poder anclarse bien a la orejuela, tanto a nivel distal como a nivel proximal. En total tiene 8 distales y 8 proximal, son 16 ganchos. Y como pueden ver en la imagen del medio, en la B, sería la umbrela totalmente desplegada, ¿no? Que como que llega hasta el punto de la marca radiopaca del medio. Y luego en C está una umbrela no desplegada que en principio hace que los ganchos estos puedan interaccionar más con la pared de la orejuela y poder favorecer, por ejemplo, derrame pericárdico. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora les comento. Entonces, seguimos con la técnica habitual. Aquí estamos liberando el disco. El disco, y bueno, también por la ecografía estamos guiados un poquito. Y bueno, lo que comentaba anteriormente, ahí hemos revisado un poquito, hay artículos que refieren que el no abrir completamente la umbrela, sobre todo en este tipo de dispositivos, se puede favorecer a la aparición de un derrame pericárdico tardío en estos pacientes por la causa que expliqué anteriormente. Entonces aquí ya está el disco liberado, aquí tenemos una imagen de la ecografía 3D que ha ido muy bien, sin leak y con una prueba de estabilidad bastante buena. Entonces, lo que quiero comentar, situaciones especiales en procedimientos combinados que es muy importante tenerlo en cuenta. Uno, lo que nosotros hemos aprendido al menos durante estos procedimientos que ya llevamos unos cuantos. En el ACT usualmente nosotros vamos alrededor de 250, los de hemodinámica, en electrofisiología 300, bueno, ajustamos un poquito eso.
Tener en cuenta que el paciente siempre está en ritmo sinusal, luego de una ablación, o por lo menos en la mayoría de los casos. Entonces, el ritmo sinusal favorece la contracción de la orejuela y que también pueda esta contracción pues, chocar un poquito con los ganchos y favorecer la aparición luego de derrame pericárdico. Que también, posterior a la ablación, siempre vemos una inflamación del ligamento de Marshall que a veces nos puede hacer dejar el disco o la orejuela por dentro del ligamento y no por encima, por ejemplo. Y la elección del dispositivo, en este caso el lambre, que no sobreestimamos mucho el landing zone, y se valora también el tamaño final por el ostión de este dispositivo. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver el ligamento de Marshall súper inflamado, ¿no? Entonces, que pasa luego de la ablación fibrilación auricular y que, bueno, nos permite, en este caso el dispositivo se tuvo que quedar por dentro del ligamento de Marshall, pero bueno, con una imagen de TrueView que, bueno, uso un correcto cerrado de la orejuela izquierda. En cuanto a la experiencia aquí, en el Instituto del Corazón Tecnon, esta charla la tenía que dar hace un tiempito y era, vamos a decir, una experiencia muy inicial. Pero bueno, ha pasado el tiempo y ya hemos hecho más pacientes, incluso hemos expandido la técnica a otros centros del grupo. Entonces llevamos 43 pacientes aquí en el hospital, un tiempo de procedimiento de 110 minutos, que comparado a los 155 que mostré de la serie anterior de otro grupo es bastante bueno. Eso en parte también debido a que, como comentaron recién en la charla de arritmias, lo hacen bastante rápido. En los primeros 15 casos que tuvimos 2 casos con derrame pericárdico que requirió drenaje y un caso con una pericarditis probablemente de larga evolución. A partir de ahí tomamos todas estas medidas que comenté, que hemos cambiado la técnica de implante, hemos decidido no sobredimensionar mucho el landing, hemos decidido ajustar el ACT y evitar sobre todo recapturas. A partir de ahí, en principio, no ha habido más derrames pericárdicos complicados, que requiera drenaje. Ha habido algún caso aislado de pericarditis con derrame pericárdico ligero, pero que requiera drenaje ya no ha habido ninguno. Esta es nuestra experiencia, 43 pacientes, la mayoría sexo masculino, un CHA2-VAS alrededor de 3.2, AFLES de 2.7, mayoría fibrilación auricular paroxística, 42% de los pacientes con hemorragia previa. El procedimiento fue exitoso en 100%. Hay un caso con un LICMAS de 3 milímetros y, bueno, lo que comenté antes, ¿no? Derrame pericárdico realmente complicado 3 y un trombo, un trombo en la superficie del dispositivo tuvimos en un caso que tampoco llevó a una repercusión clínica. No hubo mortalidad y, en principio, la experiencia ha sido buena. Como mensajes, entonces, procedimiento factible, seguro, combinando técnicas y protocolos de ambas subespecialidades. Una colaboración estrecha entre ambas unidades permite realmente captar pacientes que se beneficien del cierre de orejuela. O sea, hay que tener siempre en la cabeza que existe esta posibilidad. Tener en cuenta estas situaciones que comentamos, diferente a lo habitual cuando se hace de forma combinada. Y en cuanto a nuestro dispositivo lambre, nos permite estar seguros de la fijación del dispositivo, eso siempre, y que también las medidas especiales nos permiten abarcar la mayoría de las orejuelas. Si bien inicialmente hubo más derrame pericárdico, se corrigió unificando protocolos y técnica modificada. Y ya está. Gracias. Sí, yo creo que seguimos con las ponencias y luego al final crearemos un pequeño foro de discusión. A continuación, el doctor Larma nos presentará su charla sobre TAVI en paciente bajo riesgo. Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí. La verdad es que, bueno, en estos últimos años el tratamiento percutáneo de la estenosis aórtica ha tenido un crecimiento, la verdad es que espectacular, ¿no? Cada vez se hacen más pacientes. Voy a hacer brevemente un breve repaso de a qué pacientes en bajo riesgo tenemos que implantar una TAVI. La verdad es que es lo que sabemos. Las guías de la AJA del 2020 que nos dicen que pacientes menores de 65 años deberían ir al recambio valvular aórtico. Entre 65 y 80 años se debería valorar en el HERTIM si recambio valvular aórtico TAVI, siempre que la vía de la TAVI sea transfemoral, y pacientes mayores de 80 años sería para TAVI. Las guías europeas del 2021 son un poco más restrictivas. Nos dicen que los pacientes mayores de 75 años o cualquier paciente que tenga un alto riesgo deberán ir a TAVI. Los pacientes menores de 75 años en bajo riesgo o cualquiera que no se pueda implantar una TAVI por vía transfemoral sería para recambio valvular aórtico.
Y el resto de los pacientes serían menores de 75 años, riesgo intermedio, iríamos a discutir si recambio valvular aórtico y TAVI. ¿En qué se basan las guías? Bueno, tenemos dos estudios randomizados. El estudio Evolut Low Risk, como todos sabéis, compara la cirugía con la prótesis percutánea con la Evolut y ve como endpoint primario la mortalidad de accidentes cerebrovasculares incapacitantes. ¿Qué tenemos? Que a un año hay diferencias que no son significativas, se mantienen, incluso se incrementan las diferencias siempre a favor de la TAVI, aunque siguen sin ser significativas. En cuanto a los endpoints secundarios, hay más pacientes con marcapasos en el grupo de la TAVI, menos fibrilación auricular claramente en el grupo de las TAVIs, y los resultados hemodinámicos son mejores con el grupo de la TAVI. Lo único que hay es más insuficiencia leak perivalvular ligero en el grupo de la TAVI, pero el moderado o severo es igual y hay menos gradiente en el grupo de la válvula percutánea que en el grupo quirúrgico, con lo cual hay menos prótesis mismatch moderado o severo. El otro gran estudio, el estudio Partner 3, randomizado bajo riesgo, lo que hace es compara la Sapiens con el recambio valvular aórtico y lo que el endpoint primario le añade, aparte de mortalidad y accidentes cerebrovasculares, las rehospitalizaciones. Como veis, ahí a un año hay diferencias claras, significativas de superioridad a favor de la TAVI, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que bueno, cuando vamos a 2 años, parte de las diferencias de mortalidad se pierden, aunque siguen siendo favorables a la TAVI. Y lo mismo pasa con los accidentes cerebrovasculares. Los endpoints secundarios pasa lo mismo, la fibrilación auricular mucho mayor en el grupo quirúrgico, no hay diferencias en los marcapasos, 7 y 9% en este estudio, y hay algo más de trombosis en el grupo de la válvula percutánea. Pero bueno, ¿qué es el bajo riesgo? La verdad es que el bajo riesgo lo que nos representa es un grupo muy heterogéneo que tiene diferentes implicaciones para TAVI. No es lo mismo una mujer de 83 años sin factores de riesgo que un hombre de 60 bicúspide y con una aorta ascendente dilatada. Y los dos son de bajo riesgo. De tal forma que en pacientes menores de 80 años con bajo riesgo tenemos que valorar otras cosas. Tenemos que valorar cosas que impliquen un pronóstico a largo plazo. Tendremos que valorar los trastornos de conducción, valorar el acceso coronario post-TAVI y la durabilidad, ¿no? En cuanto a los trastornos de conducción, sabemos que el porcentaje de marcapasos ha ido disminuyendo. Claramente, en las balones expandibles siempre ha estado bajo, está en este momento sobre el 9%. En las autoexpandibles, que estaba muy alto, ha ido disminuyendo el conjunto de estudios, aunque en el Evolut Low Risk todavía está en un 23%. Y la incidencia de bloqueo de rama izquierda, que es una cosa que siempre ha sido como marginal, es muy importante, también ha ido claramente disminuyendo, pero todavía hay altos porcentajes. Y el problema es que los trastornos de conducción, tanto el marcapasos como el bloqueo de rama izquierda, influyen en la mortalidad. En el estudio Partner, el riesgo intermedio a 2 años, mirad qué diferencia de mortalidad entre los que tienen bloqueo de rama izquierda y los que no tienen bloqueo de rama izquierda. Y como todos sabemos, tanto el marcapasos como el bloqueo de rama izquierda influyen en la fracción de eyección a largo plazo después del implante de una TAVI. Entonces, bueno, sabemos que hay una serie de predictores de marcapasos. Voy a fijarme solo un poquito en aquellos que son modificables y que están en relación con el procedimiento, como sería el tipo de prótesis y la profundidad de implantación. Todos sabemos que las válvulas autoexpandibles claramente favorecen los trastornos de conducción, pero no todas son iguales. Así, la Accuray tiene prácticamente los mismos trastornos de conducción que las válvulas balón expandibles. Y luego, muy importante, la profundidad de implante. Cuanto más profundo sea el implante, mayor trastorno de conducción. Se ha visto que poniendo las balones expandibles más altas de lo habitual, entre 0 y 2, podemos disminuir de un 13 a un 5%. Y en este estudio disminuye también el bloqueo de rama izquierda a menos del 4%. Y lo mismo pasa con las autoexpandibles, que disminuye menos, pero disminuye del 21 al 11% con la técnica de cúspide overlap. Y por último, primero valorar el acceso coronario post-TAVI. La verdad es que la prevalencia que tenemos de enfermedad coronaria en los diversos estudios de TAVIs ha ido bajando. Claro, en el bajo riesgo, en el Partner 3, está en un 28%. Pero, sin embargo, hasta un 7% de los pacientes necesitan una coronografía. Y síndromes coronarios agudos a los 5 años, hasta un 10%. Es verdad que el acceso coronario, hay un alto porcentaje de cateterización de las coronarias en los pacientes que tienen una TAVI, pero es verdad que la inyección selectiva es más difícil en las válvulas de perfil alto. Aquí hay un registro donde se ve que solamente haciendo angioplastia, menos del 3% de las angioplastias se fallan en un paciente que tiene TAVI a causa de no poder canular la coronaria.
Y el estudio REACCESS, que hace coronografía pre y post TAVI, se ve que se falla el cateterizar la coronaria en un 7% de los pacientes, casi todos con la Evolut. De tal forma que como predictor de imposibilidad de acceso coronario tendríamos el tamaño de la TAVI en relación al tamaño de los senos de Valsalva, la profundidad de implantación y el poner una Evolut. ¿Qué es lo que sabemos por los diversos estudios que tenemos con angiotac y coronografía? Que siempre que tenemos una válvula supraanular van a tener mucha más dificultad de acceso que con las intranulares. Entonces, lo que se está haciendo ahora es intentar alinear la válvula con respecto a las coronarias. Con eso se consigue mejorar claramente el acceso a las coronarias, pero nunca conseguimos los mismos accesos con las válvulas autoexpandibles que con las balones expandibles. Y durabilidad. Bueno, ¿qué es durabilidad? Durabilidad es la ausencia de deterioro estructural, criterios BAR3. Este es el estudio del Partner 2 a 5 años, durabilidad, deterioro valvular estructural, comparando la TAVI y el recambio valvular aórtico. Con las primeras, SAPIEN XT, vemos que había diferencias significativas a favor del grupo quirúrgico. Degeneraban más a 5 años las SAPIEN XT que el grupo quirúrgico. Con las SAPIEN 3 no hay diferencias significativas a 5 años. Y el estudio Notion, pocos pacientes a 8 años, ¿qué es lo que pasa? Que deterioro estructural valvular mucho más en el grupo quirúrgico que en el grupo de la TAVI, superioridad. ¿Qué es lo más largo que tenemos? Pues el estudio, el registro del Reino Unido. La verdad es 221 pacientes, media de seguimiento más de 7 años, es a 10 años, donde se ve que deterioro estructural valvular ocurre en menos del 6% de los pacientes. Y sobre todo, si algo mayor incidencia, ¿en cuál? En las balones expandibles y sobre todo en anillos pequeños. Hay que tener en cuenta que todos estos pacientes eran con la XT. Y lo que es importante es que a los 10 años se mantiene todavía estable la hemodinámica de las TAVIs. Podemos mejorar la durabilidad. Hay una serie de factores del paciente que es imposible, pero hay una serie de factores del procedimiento que sí que podemos influir en ellos, ¿no? Sabemos que aquellos pacientes que tienen anillo pequeño, si le ponemos una válvula balón expandible, vamos a tener más prótesis mismatch, vamos a tener más gradientes que si ponemos válvulas autoexpandibles, que podemos disminuir a la mitad, incluso menos. Y lo que sabemos, se ha visto que el gradiente medio y el que exista prótesis mismatch severo es un predictor independiente de deterioro estructural a 5 años, ¿no? De tal forma, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Una funcionalidad óptima de la TAVI, gradientes bajos. Tenemos que conseguir implantaciones muy altas, menos trastorno de conducción y menos gradientes. Y debemos conseguir una expansión óptima de la TAVI. De tal forma que en este momento, ¿qué podemos estar hablando? De que se habla que la durabilidad de una TAVI pues, puede estar en torno a los 10 años. Lo que pasa es que si nos vamos a pacientes muy jóvenes, de 65 años, tendremos que pensar en que va a tener una TAVI en TAVI incluso 2 procedimientos, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento óptimo de una estenosis aórtica en un paciente mayor de 75 años? Vemos aquí la expectativa de vida de nuestros pacientes está entre 5 y 8 años. Entonces, esto está demostrado que la primera intervención debe ser la TAVI. Si este paciente hubiera que hacerle una segunda intervención, tendría que ser también una TAVI en TAVI, la redo-TAVI. ¿Por qué? Porque el explante de la TAVI y la cirugía en estos pacientes va a tener una mortalidad muy alta. Si nos vamos a pacientes más jóvenes, menores de 75 años, la expectativa de vida no es tan alta como creíamos tampoco, pero bueno, está entre 13 y 16 años. Entonces, la primera intervención que se le haga habrá que discutirla. Habrá que individualizar si le hacemos una TAVI o un recambio valvular aórtico. Lo que está claro es que si le hacemos una TAVI, la segunda tiene que ser una TAVI en TAVI, lo mismo, porque el explante de la TAVI y la cirugía va a tener mucha mayor mortalidad que el TAVI en TAVI, ¿no? Si le hemos hecho la primera intervención a este paciente, un recambio valvular aórtico, ¿qué es lo que pasa? Que la segunda también debe ser una TAVI. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la mortalidad de la TAVI sobre una válvula quirúrgica es mucho menor que la redocirugía, ¿no? De tal forma que cuando vamos a valorar a un paciente de bajo riesgo, ¿qué tenemos que valorar? ¿Qué tipo de TAVI le vamos a implantar? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿La durabilidad? Bueno, el problema es que en durabilidad no tenemos que hay diferencias entre una prótesis y otra, salvo en anillos pequeños que probablemente parece que las autoexpandibles tienen mejor resultado. ¿Cuál es el problema? Que si tú piensas que va a haber una segunda TAVI, tienes que estar fijándote en la afectación coronaria, ¿no? Y entonces sabemos que una balón expandible, igual un 10% no podremos entrar a las coronarias, se obstruirán, pero con una autoexpandible puede estar en un 30%, y hay otros estudios que más. Y luego, el explante de la TAVI en los pacientes con balón expandible siempre va a tener menos riesgo que en las autoexpandibles. De tal forma que la posibilidad de implantar una segunda TAVI puede ser más importante que incluso que la durabilidad de las válvulas para el largo plazo, ¿no? Y luego, con el TAVI en TAVI tenemos una nueva terminología. Tenemos que aprender qué es la neofalda. Cuando implantamos
una TAVI dentro de otra TAVI, las valvas de la primera TAVI ascienden. Y esto nos va a determinar un plano de riesgo, que es la neofalda, la altura neofalda, que es lo que determinará si podemos entrar en las coronarias o no. Pero luego encima, por encima de esas válvulas, de esa TAVI que hemos implantado, están las valvas de la primera TAVI, que pueden estar sobrevolando. Eso es lo que llaman el overhang, ¿no? Y eso es importante a considerar también. Y lo único que tenemos que considerar la expansión de la primera TAVI. Si tú pones una Sapiens dentro de una Evolut, la verdad es que puedes aumentar el tamaño y las distancias virtuales que tenemos respecto a las coronarias puede cambiar. De tal forma que la neofalda nos define el plano de riesgo por debajo de nos define el plano de riesgo para las coronarias. Cuando el plano de riesgo está por debajo de las coronarias no vamos a tener problemas para acceso a coronario. Pero cuando está el plano de riesgo, la neofalda, por encima de las coronarias, solo si la distancia virtual entre la válvula que se ha puesto y la unión solutubular o la aorta es mayor de 2, se puede acceder teóricamente a la coronaria. Cuando la distancia virtual sea menor de 2, será imposible el acceso y muchas veces produciremos obstrucción coronaria por secuestro del seno. La distancia entre 2 y 3 milímetros incluso se considera muy poco probable el acceso coronario. De tal forma que cuando vamos a poner una TAVI, en este caso sería, por ejemplo, una Sapiens dentro de una Evolut, tenemos que valorar mucho la altura del implante. Normalmente se implanta entre el nodo 4, que es bajo, intermedio es el nodo 5 es la altura de la Evolut, o el nodo 6, que sería el alto. De tal forma que una implantación alta, ¿qué conseguiríamos? Neofaldas altas, plano de riesgo alto para obstrucción de las coronarias, pero muy poco overhang. Mientras que en la baja sería al revés, plano de riesgo bajo, pero más overhang. Entonces, esto se puede solucionar, lo que hemos hecho muchas veces, algunas veces, haciendo la basílica. Basílica es la aceración, el romper el velo de la válvula para poder implantar luego y que haya acceso coronario al flujo. Con estudios in vitro, ¿qué se ha visto? Que hay problemas. Porque las nuevas válvulas, en concreto con la Evolut y con la Sapiens, están curvadas y las hendiduras que se consiguen suelen ser muy estrechas, muy altas, y entonces es muy difícil conseguir que haya un flujo coronario adecuado a través de esas hendiduras. Luego el alineamiento de las comisuras de dos TAVIs es francamente difícil. Y por último, la superposición de celdas. Si pones 2 celdas y tienes que entrenar a una coronaria a través de eso, como comprenderéis, es prácticamente imposible, ¿no? De tal forma que, bueno, ya nos dicen qué es lo que tenemos que hacer con el TAVI in TAVI, qué tamaños. Normalmente cuando vamos a implantar una balón expandible es el mismo tamaño, y en las autoexpandibles siempre se trata normalmente con balones expandibles, son tamaños más pequeños, pero lo que es importante es que la posición de la segunda TAVI debe optimizar los datos aerodinámicos y minimizar el riesgo de oclusión coronaria. Tenemos estudios in vitro que nos dicen hasta dónde llega la neofalda, según a qué altura la pongamos y el overhang que tengamos. Lo que es importante es que mirar qué datos se consiguen. Con cualquier Evolut que le pongamos una Sapiens conseguimos unos datos hemodinámicos muy buenos, quitando las válvulas pequeñas. Si tienes una Evolut de 23 y le implantas una Sapiens de 20, vamos a tener estenosis aórticas entre 1,3 y 1,4. Y luego la fracción de regurgitación es francamente buena en todos los casos, menos las 34 tratadas con 29, que probablemente hay que sobredimensionar la válvula que pongamos. Pero es muy importante también el mecanismo de fallo estructural. Sabemos que en las válvulas quirúrgicas normalmente hay más estenosis que insuficiencia y en la TAVI es al revés, algo más de insuficiencia que estenosis. ¿Por qué es importante? Si tenemos estenosis, como mecanismo de generación de la TAVI, vamos a hacer una TAVI in TAVI, el que haya un overhang, que haya encima una válvula que tenga estenosis es peligroso porque le estás dejando una estenosis. Sin embargo, la regurgitación, tener algo de overhang, pues puede ser aceptable. Lo que pasa es que no se sabe qué es aceptable o no, cuánto hay que dejar. Porque siempre hay algo de estenosis residual. Y sobre todo, el flujo de sangre va a estar alterado, es subóptimo hacia la segunda válvula. Y puede ser que no cierren bien las valvas de la segunda TAVI y que hay algo de regurgitación. En los estudios respectivos que sabemos que, bueno, el Global Redo TAVI compara TAVI en TAVI con respecto a la TAVI en cirugía, mortalidades a un año prácticamente iguales. El grupo comparando TAVI en TAVI de Macar con respecto a la TAVI en válvula nativa, incluso menor mortalidad en el TAVI en TAVI, en la Redo TAVI, un solo brazo el Transit, pero 10% de mortalidad a un año. Y comparando el Splant Redo TAVI con el explante de la TAVI, pues mirad qué diferencias hay a favor del TAVI en TAVI con respecto al explante, ¿no? La verdad es que el problema es que no son nunca estudios, son todos registros, son estudios retrospectivos, y los registros del TAVI Explant, lo poco que hay, la verdad es que las mortalidades que tienen son altísimas.
¿Esto por qué puede estar influenciado? Porque el explante de la TAVI se hace muy poco. Ya sabéis, aquí en 7 años en Estados Unidos 782 explantes da una media de menos de un caso por cirujano y centro, ¿no? De tal forma, cuando tenemos un paciente que tenemos una TAVI y tenemos que decidir si le vamos a hacer una redo-TAVI o le vamos a explantar, hay una serie de factores que nos pueden influir. La edad, hombre, si un paciente es viejo es más lógico ir a una redo-TAVI que un paciente joven. El riesgo quirúrgico, el alto, nos llevará a la redo-TAVI. Y luego, la probabilidad de cuántas intervenciones tengamos que hacer. Si hay que hacer una TAVI en TAVI, probablemente puedes pensarlo, pero como pienses que puedes tener que hacer 2 o 3, es más difícil pensar en eso. El riesgo de obstrucción coronaria, si es bajo, claramente puedes ir a una redo-TAVI, y si alto, tendrás que entrar en explante a TAVI. Es muy importante. Si tú tienes una TAVI y no tienes prótesis mismas, si no hay gradientes, le puedes poner una TAVI. Pero como tengas ya algo de gradientes altos y tengas prótesis mismas, tienes que ir a un explante porque otra TAVI daría más. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? No todos los pacientes de bajo riesgo son iguales. La verdad es que los resultados a corto plazo en el bajo riesgo yo creo que son espectaculares. Necesitamos mejorar algunos aspectos, como el bloqueo de rama izquierda y los LIC paravalvulares ligeros, que pueden influir en el largo plazo. En pacientes menores de 80 años, antes de un implante de la TAVI, tenemos que valorar siempre la posibilidad de una segunda TAVI, ¿no? Escoger la primera TAVI en función de poder implantar una segunda TAVI. En pacientes menores de 70 años que se vaya a implantar una bioprótesis, hay que pensar que pueden requerir 3 intervenciones. Y la verdad es que yo no tengo claro cuál es la mejor secuencia de tratamiento. Creo que estos pacientes los tenemos que individualizar uno a uno. Y pensar siempre que el explante de una TAVI va a tener más riesgos que una redocirugía. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, pues pasamos a la última de las charlas, en este caso a cargo del doctor Lluís Asmarats, que nos hablará de la válvula tricúspide, que ha sido siempre la última, pero quizá no es la menos importante. Bueno, muy bien. Pues gracias. En primer lugar, gracias, Juli, por la invitación, y felicidades, Mariano, porque has hecho una charla espectacular. Yo os voy a hablar en el próximo cuarto de hora de la válvula tricúspide. Intentaré hacer una fotografía de cuál es un poco la situación actual y las perspectivas de futuro en el ámbito del intervencionismo en esta válvula, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la insuficiencia tricúspide? Porque es una enfermedad mucho más prevalente de lo que nos pensamos, ¿eh? De hecho, el 6% de la población tiene una insuficiencia tricúspide al menos moderada, ¿no? Pero lo que está claro, lo que es evidente, es que históricamente, y sigue siendo a día de hoy, la valvulopatía más infratratada con mucha diferencia, ¿no? Sabemos que la inmensa mayoría de insuficiencia tricúspide es de origen funcional, secundaria a una valvulopatía izquierda de larga evolución, pero posiblemente en los próximos años tendremos que reclasificar esta etiología en 3 grupos, ¿no? La orgánica, que es la más infrecuente, la mediada por cables, por marcapasos o dispositivos intracardíacos, y la funcional. Pero cuando hablemos de funcional habrá que especificar si es ventricular o si es atrial por dilatación anular, por fibrilación auricular, que es una entidad que estamos viendo cada vez con más frecuencia, ¿no? Y recientemente también se ha propuesto esta reclasificación en la severidad de la insuficiencia tricúspide. Sabemos que clásicamente hemos definido como significativa una IT con una vena contracta de más de 0,7, una hora más de 40, pero lo que vemos es que muchas veces cuando esta patología da la cara, la severidad cuantitativa por eco supera con creces estos puntos de corte, y esto es lo que ha promovido, ¿no?, la posibilidad de extender la clasificación al grado masivo y torrencial más allá de la severa, ¿no? Y esto es importante porque sabemos que la severidad, la mortalidad asociada a la insuficiencia tricúspide depende de la severidad de la valvulopatía, ¿no? Y de hecho, esta nueva clasificación, sabemos que los pacientes que tengan una IT masiva o torrencial se mueren más, ingresan más por insuficiencia cardíaca que los pacientes que tienen una IT severa, ¿no? Estos son 2 registros norteamericanos, estadounidenses, que demuestran que en la última década ha habido un incremento en el volumen de cirugía valvular tricúspide aislada, pero a pesar de este incremento, la mortalidad se ha mantenido estable y alta en torno al 10%, ¿no? Pero esto no solo lo vemos en Estados Unidos, sino que también lo vemos en nuestro entorno. 2 registros muy recientes, un multicéntrico francés y un registro español que sale publicado ahora, que está en prensa en la revista española, pues son cifras muy parecidas. Mortalidad en torno a 10-12%. Y un dato que es poco preocupante es que desde que se diagnostica una IT severa hasta que se opera el paciente pasan 2 años, ¿no?
Entonces, cuando se intenta analizar por qué van mal estos pacientes, por qué tienen una mortalidad tan alta, pues lo que se ve es que los predictores asociados a mortalidad en este tipo de intervenciones son pues, la edad avanzada, la clase funcional avanzada, afectación hepatorrenal, es decir, indicios de que estamos llegando tarde, los estamos refiriendo tarde y los estamos operando demasiado tarde, ¿no? ¿Por qué llegamos tarde? Pues conocemos muy bien el curso, ¿no? La evolución natural de las valvulopatías izquierdas, pero también sabemos que la IT es la patología derecha tiene un curso insidioso, es silente, se tolera muy bien durante años y cuando empieza a dar la cara muchas veces ya estamos en fases muy avanzadas de la miocardiopatía. Entonces, esta necesidad de mejorar la selección de los pacientes ha hecho también que empecemos a buscar pues, alternativas cada vez menos invasivas para tratar pues, esta población tan compleja, ¿no? Cuando nos planteamos el intervencionismo en la válvula tricúspide, tenemos que saber que nos enfrentamos a un par de limitaciones desde un punto de vista intervencionista, que son anatómicas y de imagen. Anatómicas, ¿por qué? Porque la válvula tricúspide son anillos mucho más grandes, con ores muchas veces que doblan los que estamos acostumbrados a ver en el espacio mitral. Las reacciones anatómicas, la coronaria derecha, cables de marcapasos, ¿no? Y luego que no todas las tricúspides son trivalvas, no tienen 3 velos, sino que casi la mitad pueden tener hasta 4 o 5 velos, ¿no? Y como digo, también un tema de imagen, evidentemente son procedimientos guiados por transesofágico, que la tricúspide es más anterior, cuesta más de ver y muchas veces son pacientes que tendrán prótesis mecánicas izquierdas, que nos van a dar sombra, interferencia, con lo cual esto es un incremento del grado de complejidad de este tipo de procedimientos, ¿no? Cuando clasificamos, básicamente hay cuatro grandes grupos de dispositivos transcatéter de la válvula tricúspide, los dispositivos que llamamos de coaptación o de reparación borde a borde. El segundo grupo es la anuloplastia, que a día de hoy la única que tiene marcado CE es el Cardiovan de Edwards. Y luego ya entramos en el reemplazo valvular propiamente, que puede ser ortotópico en posición tricuspidia o heterotópico, que es lo que llamamos CAVI o prótesis bicava, ¿no? De estos 4 grandes grupos, la terapia más utilizada, más extendida con diferencia, es la reparación borde a borde, con TriClip, con Pascal, básicamente por una mayor familiaridad de los operadores y mayor disponibilidad de este tipo de dispositivos que llevamos años implantando en la mitral, ¿no? Como digo, la reparación borde a borde es la que dispone de mayor evidencia a día de hoy. Y, de hecho, desde 2019, que se empezaron a utilizar, se ha hecho más de 5.000 procedimientos en todo el mundo. Estos son algunos de los registros más importantes en la materia y, como veis, la fotografía de paciente pues es bastante reproducible, ¿no? Pacientes añosos, generalmente mujeres, en fibrilación auricular, 90%. Una tercera parte han tenido una cirugía cardíaca previa, por lo tanto son pacientes de alto riesgo, pero lo que es destacable es que de forma reproducible son procedimientos que tienen una alta tasa de éxito, más del 95%, y lo que es más importante es que son procedimientos muy seguros, ¿no? Con una tasa de complicaciones mayores a 30 días de menos del 3% y mortalidades cercanas al 0%, mortalidad periprocedimiento cercana al 0%, ¿no? La estrategia, cuando hablamos de reparación borde a borde, lo que se ha visto es que la estrategia más extendida, más utilizada, es el grasping en posición anteroseptal. Generalmente pues, podemos necesitar 2 clips de media. Y son resultados pues, que tienen bastante duraderos, al menos al año. Vemos que el 70% de los pacientes tienen una IT residual inferior o igual a moderada, es decir, son resultados que se mantienen desde el procedimiento al año. Y cuando hablamos de anuloplastia, pues es muy parecido, ¿no? El Cardiovan básicamente es una banda de Dacron que se fija con 15 o 17 tornillos de acero y lo que hacemos luego es un cinching de la válvula, con lo cual se reduce el diámetro septolateral, ¿no? Y pues bueno, también es un resultado que es duradero, como vemos este registro, pues 80% de los pacientes a 2 años siguen teniendo una IT residual inferior o igual a moderada, que es bastante menor de lo que tenían de forma basal, ¿no? Y estos son datos de un registro español de 35 pacientes tratados con el CAVI, la prótesis bicava, pacientes en principio pues, con anatomías no reparables. Es un procedimiento que se realiza menos, pero que, como veis, pues también tiene una alta tasa de éxito, 97%, 0% de mortalidad operatoria y una mejoría de clase funcional en el seguimiento, ¿no? Entonces, he intentado que sea una presentación eminentemente clínica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en qué nos tenemos que fijar para seleccionar a los pacientes? Bueno, lo primero es cómo definimos el riesgo quirúrgico, ¿no? Porque nosotros nos basamos pues, en el STIES, Euroscore 2, pero son scores de riesgo que no están validados, no están diseñados para la tricúspide. Entonces, en los últimos años se han propuesto estos 2 scores de riesgo. Creo que el más, probablemente el mejor es el TriScore, el de la izquierda.
en el que pues, se empieza a hablar de parámetros como la función hepática, la función renal, función del ventrículo derecho, ¿no? Datos mucho más concretos de la patología derecha y que ya ha demostrado que es un score que tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad que los scores de riesgo habituales para este tipo de pacientes, ¿no? Evidentemente, tenemos que fijarnos en la función ventricular derecha, ¿no? Probablemente el TAPSE no es el parámetro más fino para evaluar la función ventricular derecha, pero sí que hay algún estudio que sugiere que cuando hablamos de TAPSEs de menos de 17, los pacientes quizá no van tan bien y habría que intentar evitar los pacientes con TAPSEs de menos de 13. Se ha propuesto incluso algún estudio por resonancia el punto de corte de 45% de fracción de eyección del ventrículo derecho como punto de corte, ¿no? Para discriminar como discriminador de eventos en el seguimiento. Y de lo que cada vez se habla más es del acoplamiento entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, ¿no? Es lo que se conoce el ratio entre el TAPSE y la presión sistólica pulmonar, que cuando esta ratio es baja, lo que nos traduce es que la reserva contráctil del ventrículo derecho es inadecuada o insuficiente ante un aumento de la poscarga y que estos pacientes que tengan esta ratio baja van a ir peor y se van a morir más después de este tipo de intervenciones, ¿no? Y evidentemente hay que fijarnos también en la presión pulmonar, ¿no? Sabemos que pues este tipo de pacientes no nos podemos fiar de la eco para cuantificar la hipertensión pulmonar y algún estudio que ha intentado correlacionar la presión pulmonar por eco e invasiva, lo que ha visto es que los pacientes que van peor son los que no detectamos hipertensión pulmonar en la eco y sí en el CT derecho. Pues ¿por qué? Es bastante evidente, probablemente son ITs torrenciales, flujos laminares que no se puede coger ningún tipo de gradiente. Por lo tanto, hay que cateterizar a estos pacientes antes de este tipo de procedimientos y lo que es importante es discriminar si es una hipertensión pulmonar precapilar o postcapilar, porque cuando es precapilar los pacientes no van bien y probablemente no hay que ofrecer este tipo de procedimientos a pacientes con una hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Esto es un algoritmo que es muy interesante del grupo de Leipzig, que ya tiene unos años, pero básicamente pues, intentan identificar los pacientes que van a ir bien para una reparación borde-borde. Tenemos que fijarnos en el gap, el déficit de coaptación, generalmente en el transgástrico. Cuando este gap es menos de 7 milímetros, hoy día se habla ya de 8 o 9 milímetros, y esto se combina con que una localización del JET en posición central o anteroseptal, las probabilidades de éxito con una borde-borde serán más del 90%. Y ya hemos visto que no todas las válvulas son tricúspides, más de una tercera parte pueden tener 4 festones y sabemos que la reparación de estas válvulas cuadricúspides pues, se asocia con mayor IT residual después de una reparación borde-borde y probablemente no sea el paciente ideal para arrancar con un programa de este tipo, ¿no? Esto era la parte más clínica. ¿Cómo seleccionamos el tipo de dispositivo para cada paciente? Pues depende de la etiología. Cuando es primaria es bastante infrecuente, pero generalmente serán prolapsos que podremos corregir con reparación borde a borde con dispositivos grandes, Triclip XT, Pascal-Ace. Y cuando ya entramos en el paciente funcional, que es la inmensa mayoría, nos tenemos que fijar en el grado de tethering y de gap, ¿no? De déficit de coaptación de los velos. Cuando es un gap pequeño de menos de 8 o 9, pues si es un jet central se puede tratar indistintamente con un borde a borde o con una anuloplastia. Cuando es un jet más excéntrico, más comisural, teóricamente pues nos decantaría un poquito más a una reparación borde a borde. Y cuando el gap es grande, cuando son realmente anillos muy dilatados con gaps de más de 9-10 milímetros, probablemente, idealmente, habría que ir directamente a una prótesis, ya sea ortotópica o heterotópica, o plantear pues, la posibilidad de un procedimiento combinado, empezar con una anuloplastia y en el seguimiento, si se reducen los diámetros y persiste la IT significativa, pues continuar con un borde a borde como hemos hecho recientemente, ¿no? Y ya pacientes ya con patologías más avanzadas o realmente anatomías francamente complejas, pues dejar la posibilidad de un recambio heterotópico, lo que se conoce como CABI, ¿no? Ya para terminar, mencionar este estudio, el Triluminate Pivotal Trial, es un estudio relevante, se acaba de presentar ahora hace unas semanas en el American College y es relevante porque es el primer randomizado en la materia. Es el primer estudio que compara Triclip versus tratamiento médico óptimo en pacientes con insuficiencia tricúspide severa, de riesgo quirúrgico intermedio o alto. Se excluyeron los pacientes con hipertensión pulmonar severa o disfunción ventricular importante. Y el endpoint primario fue un combinado, un compuesto de mortalidad, ingresos por insuficiencia cardíaca y mejoría de clase funcional al año, a los 12 meses, ¿no? El perfil de pacientes es el mismo que hemos estado viendo, pacientes añosos, generalmente mujeres, en fibrilación auricular. Y un dato a destacar es que cuando miramos la severidad de la columna de la derecha, la severidad de la insuficiencia tricúspide por eco,
más del 70% de los pacientes tienen ITs masivas o torrenciales, ¿no? Este estudio pues, alcanzó el endpoint primario en cuanto a superioridad del triclip versus tratamiento médico óptimo, pero fue una superioridad básicamente a expensas de una mejoría de lo que es la calidad de vida por el cuestionario de Kansas, ¿no? De más de 15 puntos. Entonces, evidentemente es un estudio muy importante, es el primer randomizado en la materia, nos enseña otra vez pues, la seguridad, nos demuestra la seguridad de este tipo de procedimientos, pero la ausencia de diferencias, ¿no? Significativas en términos de mortalidad, de ingreso por insuficiencia cardíaca, pues pone de manifiesto que, como hemos visto, el 70% eran ITs masivas o torrenciales, pues que seguimos tratando, incluso con terapias transcatéter, pacientes todavía demasiado tarde. ¿Y para dónde creo que deberíamos ir los próximos años? Probablemente hacia pues, anticiparnos un poquito más, empezar a plantearnos este tipo de intervenciones en ITs ya pues, moderadas, pero cuando pues, en la analítica vemos que empieza a alterarse un poco el hígado o el riñón, que por ahí empieza a dilatarse el ventrículo derecho, que empiezan a requerir un poquito más de tratamiento diurético, probablemente tendremos que intentar anticiparnos un poquito más en el manejo de estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, para concluir, a modo de resumen, aquí se puede plantear o deberíamos plantear este tipo de procedimientos, generalmente pacientes de alto riesgo quirúrgico que no tengan hipertensión pulmonar severa o precapilar y que tengan una función ventricular derecha razonablemente preservada. Y en cuanto al tipo de dispositivo, creo que con la evidencia que tenemos, hoy el tratamiento de elección debe ser la reparación borde a borde cuando no hay un gap excesivo y, en caso, pues dejar como segunda opción lo que es el recambio valvular, ya sea ortotópico o heterotópico, para casos de anatomías más complejas o después de una reparación fallida. Gracias. Bueno, yo creo que hemos empezado un poco tarde, creo que nos podemos permitir al menos 5 minutos para preguntas. No sé si desde la audiencia hay alguna pregunta para los ponentes. Bueno, yo preguntaría al doctor Jiménez que en los pacientes, una vez hemos colocado el dispositivo para cierre de orejuela, como os podéis imaginar, uno de los problemas que nos encontramos es después qué tratamiento les damos, ¿no? Porque este dispositivo, como todos los que ponemos, pues tardan unas semanas como mínimo en endotelizarse. Son pacientes que han sangrado y para evitar el tema de que se depositen trombos en la superficie, aparte de la ablación que se ha hecho de la arritmia, que también pues comporta un fenómenos inflamatorios, si tenemos alguna estrategia de tratamiento definida o cómo lo solemos hacer. Me refiero a terapias anticoagulantes o antiagregantes después del procedimiento combinado. Sí, bueno, lo usual luego de un cierre de orejuela es dejar, ¿no? Si bien ahora se van a presentar estudios, por ejemplo, ahora en el EuroPCR se va a presentar seguramente, bueno, se va a presentar el estudio de medias dosis de apixaban en pacientes luego de cierre de orejuela que aparentemente hay resultados prometedores. Aquí, sí, como comenté anteriormente, la ablación por catéter requiere anticoagulación al menos 8 semanas y dependiendo un poquito hacemos una individualización del paciente. Si en realidad es un paciente que no ha hecho ningún evento de sangrado claro, que probablemente pueda tener algún riesgo hemorrágico, lo que valoramos es dejarle con anticoagulación a medias dosis, que es lo que se está valorando ahora en un ensayo que van a presentar los del Hospital Clínic ahora en París. Luego, en pacientes ya con un alto riesgo de sangrado, pues se valora dejar una aspirina o apixaban en medias dosis o si no tiene tanto alto riesgo de sangrado, lo que se hace es dejar doble antiagregación 3 meses. Pero en este caso en particular, lo que hacemos en la mayoría de los casos es mantener la anticoagulación durante 8 semanas y luego ya dejarle con algún antiagregante por la ablación por catéter. Muy bien. Mariano, yo te quería preguntar, ha habido una gran parte de tu charla que es sobre todo en el tema del valve-in-valve, etcétera, etcétera. En este campo cada vez estamos viendo más intervenciones con electrocirugía tipo basílica, incluso la mitral, LAST, etcétera, etcétera. ¿Crees que es un campo que tenemos que ir trabajando cada vez más? Ser capaces no solo de poner una válvula dentro de una válvula, sino que preparar la válvula previa para intentar mejorar el resultado después del segundo implante.
No lo tengo claro que con eso consigamos en aquellos pacientes que tengan poder conseguir flujos coronarios adecuados para las coronarias. No, de verdad que eso no lo tengo claro. Yo creo que tenemos que ir más por poder definir antes qué válvula tenemos que implantar primero, o en aquellos pacientes que tú tienes una anatomía muy buena, que sabes que le vas a poder implantar una TAVI o 2 TAVI seguir, que el hecho de pensar que por hacer una basílica, una laceración, vas a conseguir un flujo coronario adecuado a través de 2 válvulas, me parece difícil, de verdad. Me parece francamente difícil. Yo creo que el secreto es el análisis del TAC coronario previo a la primera TAVI y decidir qué TAVI le vas a implantar. Es decir, que tome la primera decisión marcará el trayecto del paciente. Así es. El problema es que hasta ahora no lo estábamos pensando. También era verdad que nuestro tipo de paciente que tratábamos era otra. Pero ya si un paciente menor de 80 años lo trato, pienso en qué posibilidad tiene de poner una segunda TAVI. Eso es verdad. Porque eso es fundamental, es que te va a condicionar completamente. Y hasta ahora yo me acuerdo que hace poco que pasaba, hoy que nos toca, hoy nos toca sesión de autoexpandibles, ¡pum! Hoy que nos toca balones expandibles. Y eso es hacer las cosas mal en pacientes jóvenes. En pacientes mayores de 85 años no tienes problema, es verdad. Con los pacientes como he estado tratando, yo tengo solo 2 TAVIs tratadas. Pues que nuestros pacientes todos eran mayores de 85 años, claro. pero ahora es otra cosa. Muy bien. Y Lluís, yo mira, igual que Mariano ha explicado un poco el tema de la reintervención, en el campo de la tricúspide también, ¿cómo ves la necesidad en el caso que tengamos que, ¿no? ¿Cómo hacemos la escalada terapéutica de estos pacientes? ¿Cómo crees? Has explicado ciertos criterios anatómicos, pero ves también la capacidad del intervencionismo secuencial. ¿Qué visión ves de la posibilidad del intervencionismo combinado? ¿Combinado transcatéter o con cirugía? Transcatéter. Entre distintas válvulas. Correcto. Sí. No, combinado dentro de la tricúspide. Sí, bueno, lo que decía, ¿no? Yo creo que, a ver, es importante evaluar el grado de reparabilidad de las válvulas, ¿no? Sobre todo depende también de la experiencia del centro. Si son centros que empiezan, pues probablemente intentar buscar ¿no? pacientes que no tengan mucho gap, que con una sola terapia sea suficiente. Cuando ya tienes más experiencia y el resto, pues evidentemente mandaros a cirugía, que sigue siendo el tratamiento de elección a día de hoy, ¿no? Pero cuando ya entramos en pacientes de riesgo o de alto riesgo o con más comorbilidades, sí que nos podemos plantear la combinación de terapias. Hay que tener presente que si vamos a un borde-borde, probablemente estamos limitando terapias futuras en ese paciente. Si no queda bien, tenemos el CAVI, hay incluso, ¿no?, electrocirugía y demás, pero eso ya son casos más avanzados. Probablemente, si son anatomías que no son del todo favorables, pues una neuroplastia, sabes que te va a permitir hacer luego, pues lo que sea, un borde-borde, un CAVI, etcétera, etcétera. Con lo cual, si son pacientes que no son anatomías especialmente fáciles y pensamos en que igual necesitamos pues, procedimientos secuenciales, hay que empezar por la neuroplastia y seguir por el borde-borde, ¿no? Y como he dicho, como pasa en algún caso, si la reparación borde a borde es fallida, siempre queda la prótesis bicava, ¿no? Pero creo que esta tercera opción es una opción mucho más minoritaria, como digo, para anatomías o muy complejas o cuando una reparación borde-borde no ha sido suficiente, ¿no? Bueno, una última pincelada que imagino, Lluís, aquí que tenemos a todos los expertos en imagen, que tenemos aquí 4 o 5 en el auditorio. Imagino que las técnicas de imagen en las diferentes posibilidades terapéuticas, en este caso de la tricúspide, pues juegan un papel súper importante, ¿no? Porque aparte del eco, imagino que también recomendáis trabajar mucho también con TAC y resonancia. ¿Esto depende de una técnica u otra? ¿Va mejor para una determinada posibilidad terapéutica o cómo lo soléis hacer? En los casos claros de reparación borde a borde, el transesofágico es la prueba de elección, pero cuando son anatomías más complejas, el TAC es imperativo hoy día de hoy ya con la TAVI y como con la mitral, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nos planteamos una anuloplastia o una prótesis, ya sea ortotópica o heterotópica, el TAC es obligado, ¿no? El papel de la resonancia todavía es menor, aunque es el gol estándar para evaluar la función del ventrículo derecho y debería hacerse idealmente si está disponible en todos los pacientes, pero es verdad que en la práctica diaria, día a día, a no ser que haya una disfunción ventricular importante, que realmente es difícil de cuantificar la severidad, el TAPSE, pues se hace poco todavía resonancia, ¿no? Pero sí que cuando hay dudas hay que hacerla porque realmente puede ser muy definitoria para desempatar
porque si la disfunción ventricular derecha es muy importante, son pacientes que no te van a tolerar una reparación, pero seguro que no te van a tolerar un recambio, ¿no? Entonces, básicamente eso es un poco el orden de pruebas complementarias que creo que estamos utilizando a día de hoy. Durante el procedimiento, quizá lo importante es que al final, lo que ha dicho Luis, ¿no? Que hay tantas anatomías tan diferentes y tantas ventanas tan difíciles que a veces tienes que habituarte a empezar con transesofágico, pasar a transtorácico, meter eco intracardíaco. Hay ocasiones, sobre todo los pacientes postoperados, que el manejo de la imagen tiene que ser multimodalidad en ese sentido también, ¿no? Yo creo que es otra cosa que realmente la tricúspide es un poco más exigente que la mitral en ese sentido, en la ventana. El problema es que la verdad es que el último estudio ha sido un poco decepcionante. ¿No? Todos esperábamos que al menos las rehospitalizaciones, es que decir que ganas solo en grado funcional te quedas un poco, a no ser que esperes que a 5 años, como tus pacientes, que les has disminuido la insuficiencia tricuspidia, vayan a ingresar menos que los otros, que van a ir peor, pero ya te queda un poco... Bueno, eso es un poco lo que pasó con el QAT y el Mitral FR, ¿no? Es decir, al final el diseño del estudio es muy importante. El QAT, el endpoint era 2 años y el que lo pensó bien. O sea, si esperas que tus pacientes de tricúspide, cuando Luis enseña las curvas, ¿no?, se mantienen durante mucho tiempo estables, si piensas que a los 12 meses vas a hacer que mueran un montón o que reingresen un montón, quizá te equivocas en el timing, ¿no? Es decir, la terapia, probablemente el beneficio lo veremos en los estudios que se publiquen en seguimiento a 2 años o a partir de 2 años. Yo creo que sí. Sí, yo opino como David, ¿no? Creo que demostrar endpoints duros como mortalidad en tricúspide será muy complicado, ¿no? Pero sí que insuficiencia cardíaca es una cuestión de seguimiento. Creo que 1 año de seguimiento es muy poco para demostrar beneficio en insuficiencia cardíaca. Y otra cosa, yo creo que, como comentaba también David, lo veo más como, lo asemejo más a un Mitra FR que a un COAP, ¿no? Porque, como hemos visto, 2/3 partes de los pacientes son ITs masivas o torrenciales, pacientes muy pasados. Por lo tanto, yo creo que lo que dice, ¿no?, el diseño del estudio es muy importante en cuanto a la selección del paciente y el seguimiento del paciente. Pues gracias por vuestra atención y damos paso a los expertos de imagen que tienen temas importantes para comentar.